Grabar, ahora sí, grabando. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pipi? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? O buenas noches o buenos días, porque esto sale a la noche, después no sabés, viste, cuándo. Y después va a estar en YouTube, así que no sabemos cuándo lo va a ver la gente. Pero bueno, buenas Buen, buen, tardes. buen agosto, sale el mes de agosto, ¿no? Claro. Che, bueno, ante todo, disculpame porque por mi error anterior, la primera, y le comento a la gente que de bruto, porque estoy iniciándome con con estas cosas del Zoom y todo esto, ahora ya le agarré la mano, pero yo hice un programa con Luis anterior, cuando, yo no sé si cuando te habías contagiado o antes, No, no me había recuperado. cuando te habías recuperado. Ah, bueno, fue uno de los primeros programas que hiciste en la tele. Bueno, y después presentarlo, porque como te digo que esto va a estar en YouTube, no solamente sale en Sarmiento, sino lo ve mucha gente. El doctor Luis Graciosi es el presidente, el director del Hospital San Carlos, del hospital de nuestra ciudad. Eh, bueno, y como han escuchado, él tuvo el famoso coronavirus. Y como yerba mala nunca muere, como le digo por teléfono, el tipo se recuperó y ahí anda por todos lados. Y andaba, porque andaba en el hospital cuando asumiste, bueno, no estaba, todavía no había aparecido el coronavirus, pero cuando apareció tuviste el coraje de continuar yendo al hospital como director y encarando con todo. Y bueno, no sabemos si fue por ahí que te lo agarraste o cómo fue la No, cosa. sí, sí, sí. Fue en el hospital porque yo estoy trabajando en el hospital con varias personas, obviamente, enfermeras, No, médicos, pero me contagié de la forma más inesperada a través de una persona que está en recursos humanos que viene a trabajar todos los días a Capitán Sarmiento desde Buenos Aires y viaja con otra persona que viene de Pilar. El señor que viene de Pilar se contagió a través de la novia, le avisó al que viene de Buenos Aires que viajan juntos, le dio positivo al de Pilar, se aisló el de Buenos Aires, con el que trabajaba yo habitualmente, me avisa, yo me aíslo, antes de saber qué pasaba, cuando él le da positivo, yo ya aislado 4 días, me hisopan y me dio positivo a mí también. Así que la cadena de contagio la establecimos perfectamente. Y y vos, contagié a mi mujer. exacto, y vos la contagiaste, la pobre Liliana, que no tenía nada que ver con todo esto, y la fuiste Y a que contagiar. me había amenazado, vos te vas a enfermar, contagiar, te vas a contagiar a mí. No, quédate tranquila. Pero ya superó Pero también, bueno, por suerte, ya ella también salió sí, del yo susto. aprovecho, Pimpi, este momento que estamos hablando de contagiosidad para decir a la gente que el virus es un virus altamente contagioso, pero altamente contagioso. Se dice que estadísticamente una persona contagia a 3 o 4. El tema es que hay mucha gente asintomática, sin síntomas, que está portando, padeciendo la enfermedad, pero sin síntomas, por lo cual no se entera, y Claro. contagian. Por eso es tan difícil de controlar. Pero así como digo que es altamente contagioso, afortunadamente la gente tiene que saber que es poco virulento. Eso significa que no necesariamente un alto porcentaje de gente que se contagia va a padecer la enfermedad. Estadísticamente, Pimpi, el 80% portadores del virus son sin síntomas. Eso propaga la enfermedad. Claro. Del 20% restante, el 80% de ese 20%, el Sí, 80% es con síntomas leves, que fue mi caso, que fue mi esposa. Porque uno está en su domicilio, es un estado gripal leve, una línea de fiebre, un dolor de garganta, bueno, lo que dicen siempre los síntomas, pero asintomático, lo que dicen, o prácticamente. pocos, O poco, pocos síntomas. sí. Y solo el 15% tiene síntomas que indican que necesariamente es necesaria la internación. Y de Ajá. esos, solo el 5% van a terapia intensiva. Así que bueno, cuando se habla de mortalidad, también es importante aclarar, no se toman en cuenta los asintomáticos, porque un asintomático ni se entera de que estuvo enfermo, pero Claro. padeció la enfermedad. Entonces en la estadística no se cuentan esos, se cuentan solamente los que tuvieron síntomas.
Entonces ya una mortalidad de un 4 o un 5% de los detectados positivos. Pero si uno suma al universo todo lo que tuvieron el virus, la mortalidad es menos, alrededor del 0,3%. Es Por lo bajísimo. cual, es bajísimo. Por lo cual decimos, altamente contagioso, mucha gente se enferma, se contagia, padece la afección, muchos sin síntomas, pero poco virulento afortunadamente. Ah, Dentro de lo poco virulento es peligroso, sí, para los mayores de 60 años, 65, o por todo aquello que tienen otras enfermedades concomitantes, ¿no? claro, Es claro. decir, diabéticos, hipertensos, asmáticos crónicos, fumadores, obesos, bueno, hay una serie de patologías que predisponen a que el problema sea mayor, ahí sí. Pero pasa lo mismo con una gripe, Pimpi. Sí, sí. Una gripe Es, fuerte, es una gripe, exacto, una gripe fuerte. exactamente. Puede provocar como cosa secundaria una neumonía, por ejemplo, y termina con la vida de las personas. Es decir, que Exacto. no es algo diferente a una gripe fuerte, nada más. Tiene algunas características especiales, por supuesto, ¿no? Es decir, una de sus características es que en la gente joven habitualmente no produce trastornos, o mínimos, muy mínimos, pero a veces cuando ataca a una persona joven en forma muy virulenta, que ya digo es la excepción, le puede producir disminución de la oxigenación y la persona no se da cuenta, porque se mide eso con lo que se llama saturación de oxígeno, que Claro. normalmente es un 96, 97, 98%, el aparatito en el dedo, sí. El paradito en el dedo. Está saturando un 80% y no tiene síntomas de fatiga, de falta de aire. Esta es una Mirá, particularidad muy grande. mirá. Si me habrán puesto eso, o vos me habrás puesto lo del dedito, eso para la Sí, saturación. sí, sí, Luis me atendió muchísimos años y me ha visto con crisis asmáticas severas, ¿no? sí. Pero Pero bueno, aparte Pimpi mal ejemplo, supongo, porque es asmático y fumaba. sí, pero viste que como te digo, yerba mala nunca muere, a mí también ¿Te me, pasa lo mismo? me corresponde. Pero vos sabés que yo hace 5 meses ya que estoy adentro, salí una sola vez en el auto, pero después no salí nunca más, estoy cuidándome mayúsculamente por esto que decís vos, ¿no? Yo tengo todas las características, tengo 75 Sí, años, sí, sí, soy asmático, tengo enfisema pulmonar, bueno, todos los chiches como para sí, que sí. vos me conocés más que cualquiera. Sí, Eh, sí. No, es riesgo y haces muy bien en quedarte adentro y todas las personas que tienen ese tipo de condiciones tienen que quedarse adentro, evitar el contagio de todas maneras, por lo que es altamente contagioso, hasta que aparezca la vacuna. hasta que, Aparece la vacuna, se inmuniza y termina el problema. ahí sí, 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 yo tengo que esperar a que aparezca la Sí, vacuna. sí, absolutamente. De cualquier, sí, no, decime. Todas las personas mayores de edad con alguna otra patología, realmente lo correcto es eso. Adentro de la casa, evitar el contagio de la gente joven que lo puede enfermar y Sí, sí, esperar a que aparezca la vacuna. inclusive no dejo entrar a nadie, o sea, no dejo, no entra nada, no viene nadie a casa, no, ni mis hijos, ni mis nietos, que son los que más extraño, ¿no? Y sí, y es Hablando de eso, vos ya podés, porque vos ya no contagiás, por lo tanto podés perfectamente. Eso es importante aclararlo, como toda enfermedad infecto-contagiosa, que de eso se trata esto, una enfermedad infecciosa y sí, contagiosa, como el sarampión, como la rubiola, como la gripe misma, la persona que lo padece, cuando se cura y se recupera, generó anticuerpos, generó exacto, defensa. Y al generar defensas y anticuerpos, esa persona no se vuelve a enfermar de la misma enfermedad, ni tampoco contagia, porque el virus lo destruyó el organismo. claro, Así que yo ni me contagio, ni contagio a nadie. ni con Así como yo, está en la condición todas las personas que lo padecieron. perfecto. Ahora, tenemos que volver a saber que hay muchas personas que pueden haber sufrido la infección con el virus y no haber tenido síntomas. En Que Estados Unidos, debe haber muchísimos, ¿no? Porque si muchísimo, supieran los test con 80%. Estados Unidos, claro. A ver, En Estados Unidos, la Universidad de Stanford, Estados Unidos, chequearon a 100.000 personas para detectar anticuerpos. sí, 80.000, que es el 80%, que dieron positivo para anticuerpos, no se habían enterado que se habían enfermado, que se habían contagiado, digamos, esa es la palabra. Pues si vos te contagias de algo y no tenés ningún síntoma, no te enfermaste realmente. no, claro, Pero claro. estuvieron contagiados por el Sí, virus. sí, tenés el El virus, pero no te 80% hace nada, no te hace no nada, pero estás generaste enfermo. anticuerpos. Pero Exacto. tenés anticuerpos, tenés defensa y no te enfermas más. Por Claro. eso que se dice que la cuarentena inteligente hubiera sido que después de los primeros días de todos adentro,
Pues la cuarentena es un método muy primitivo de la Edad Media, Eh, donde se aislaba a todo el mundo. 40 días, por eso cuarentena. Sí, dale. La verdadera cuarentena hay que aislar a los enfermos para que el enfermo no contagie al sano. Esa es la cuarentena verdadera. En la época de la tuberculosis, cuando no había medicamentos, se diagnosticaba a una persona de tuberculosis, se la apartaba del resto y el resto de los sanos seguían circulando. Esta es una cuarentena indiscriminada la que se dio. Todo el mundo adentro. Obviamente, Sí. todo el mundo adentro, nadie se contagia, pero paralizó el país. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces, Además se contagian igual, porque es sí, por imposible. supuesto. Es La absolutamente cuarentena inteligente imposible. hubiera sido que después de los primeros días para acomodar el sistema sanitario, hubieran permitido a los sanos, a los jóvenes, a la gente que no tiene problema de si se contagiaban no les pasaba nada, haber permitido que circulen. Menores de 50, sanos, los chicos incluso, pero sabiendo que si alguno convivía con personas adultas, podían contagiar. Claro, claro. Entonces habría que haber hecho una restricción distinta a la que se hizo. Porque si Hoy, nosotros hoy pensamos también, hoy también debería de suceder eso. O sea, que aislar solamente a, bueno, a los enfermos, como decís vos, y también a los ancianos, o los que tienen, como yo, que estamos aislados, digamos. Pero los pero jóvenes, además, Pimpi, entre en mi comillas, opinión, sí, sería bueno que en lugar de hacerlo método policial, prohibir que vos veas a tu nieto, darte educación y decirte las consecuencias que asumís y dejar librado la responsabilidad de cada uno de nosotros, qué es lo que vas a hacer con tu vida. la Porque libertad. hace 15 o 20 días vino una señora mayor de edad que se puso a llorar porque dijo, yo tengo casi 80 años de edad, no sé cuánto voy a vivir, tiene problemas cardíacos, problemas serios, no estoy viendo a mi familia, a mis nietos, y a mí vivir así no me interesa. Es decir, Claro. déjale que, ver a su nieto con el riesgo que corra y no decirle te prohíbo que salga y no los veas, porque así se ha muerto gente sin estar cerca de sus seres queridos, ¿no? Es todo un tema, amerita un debate, digamos. Sí, va bien. Ahora tenemos elementos que hablamos telefónicamente muy buenos, ¿no? Que es el suero. Te voy a dos cosas. Para el suero, los dadores de sangre o de suero, mejor dicho, porque son El cosas plasma de distintas, convaleciente. de plasma, exacto. En el caso, por ejemplo, tuyo, vos no sirve o no podés darlo, ¿no? O sí. No, no, porque la persona que tiene que donar plasma tiene que ser una persona joven y sana. Y yo no soy Ah, ni joven ni sano, no por la enfermedad que tuve, sino porque tengo otras patologías agregadas. claro, Entonces, exacto. quien dona plasma tiene que tener unos requisitos parecidos al que dona sangre. No más Claro, de una, no más exacto. de una determinada edad, no tener otras patologías y haber generado suficiente tenor o dosis de anticuerpos. Porque los anticuerpos no generamos toda la misma magnitud. Si bien Exacto, es eso te cierto iba a que decir, sí, que los asintomáticos, lo que les llaman asintomáticos, que la han pasado, como vos, en forma muy leve, aunque sean jóvenes, no son muy efectivos en función de los anticuerpos que tienen. puede que sí, puede que no, Pimpi, no A se ver, sabe. Esto es algo claro. muy individual. Hay gente que ha tenido formas intensas con generación de moderada cantidad de anticuerpos y personas con un curso leve de enfermedad con generación de muchos anticuerpos. Para saber eso se hace un dosaje de sangre, un análisis común, pero se determina cantidad de anticuerpos que generó. Hay gente que han generado tanta cantidad de anticuerpos que han donado hasta 4 veces plasma, una vez por semana. Claro, claro. Impresionante. Sí. Che, Entonces, sí, decime. no, te decía que para que la gente sepa, el plasma de convaleciente es un elemento muy valioso con el que se cuenta en este momento, porque nosotros acá en Capitán Sarmiento hemos administrado plasma de convaleciente en 6 pacientes que estaban bastante comprometidos desde el punto de vista de la salud, en terapia intensiva, con respiradores, y ha habido una respuesta espectacular. Fantástico. Afortunadamente, nosotros en Sarmiento no tenemos ninguna persona fallecida por coronavirus. Ah, está bien. Y Pero el bueno, tema, no es mágico, obviamente, Pimpi, ¿no? sí, 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 por supuesto. No estamos libres nunca. El plasma ahora también se saca de aquí, de caballos. Bueno, ¿Cómo es el tema? se está viendo, Pimpi, si se inyecta el virus a un caballo, el caballo obviamente por volumen, por peso corporal, tiene mayor capacidad de producir anticuerpos, mayor cantidad.
Y entonces los caballos se ve que tienen bastante similitud con el plasma del humano y se puede producir también plasma de caballo. Ocurre que el caballo puede generar reacciones alérgicas, porque Exacto. siempre el suero no está totalmente libre de alguna partícula que en algún organismo pueda generar reacciones alérgicas. Hace muchos años, para el tétano, Claro, se el usaba suero tétano. de caballo Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo no? y generaba a veces unas reacciones muy violentas. Claro. Es decir, tenía anticuerpos contra la toxina del tétano, pero simultáneamente podía generar reacciones de alergia. Eso es lo que se está estudiando en este momento. ¿Y por qué utilizar el caballo? Bueno, porque el volumen de plasma a conseguir sería mucho Que mayor. es muchísimo mayor, claro. En este momento, por ejemplo, hay una restricción en la utilización de plasma a personas bastante graves porque no hay suficiente cantidad de plasma. Ese tema se solucionaría si se consigue que se utilice el suero de caballo. Claro, claro. Bueno, después estas pueden ser noticias positivas. Después también las otras positivas es el testeo, ¿no? Que como te comentaba, escuchaba que hay un test ahora que se puede realizar por saliva, que es mucho más barato y mucho más rápido. Que, pues, bueno, eso Sí, está en Estados Unidos, todavía no llegó, o se está acá no experimentando. llegó. Efectivamente, porque utiliza otro método que es a través del cambio de coloración de un reactivo, se llama por espectrofotometría, que es realmente aparentemente muy eficaz, mucho más económico y mucho más Es rápido. mucho más barato. Lamentablemente en este momento nosotros tenemos un cuello de botella con los análisis, porque los estudios, las PCR, que antes el resultado se le daba en 24 horas, ahora se está demorando 5, 6, hasta 7 días en dar el resultado. Oh, qué Y en locura. una persona que evoluciona bien está todo bien, pero el protocolo indica que para indicar su plasma de convaleciente a una persona, como prerequisito tiene que tener positivo la PCR. Entonces el paciente, supongamos, imaginemos, no está en buenas condiciones físicas, está en la terapia, se pide la PCR y nos demora una semana, no podemos administrar el plasma. Entonces, Ah, si bien es cierto que uno llama por teléfono y aceleran ese tipo, pero son inconvenientes que estamos tratando de atravesar, ¿no? son De bravos solucionar. los. Claro, Sí, claro, sí. claro. Ahí se Aún, reaccionó, sí, sí, me parece que se no, que aún, reaccionó un poco tarde con el tema ¿cómo, de, cómo? que se reaccionó un poco lentamente, no sé si tarde, porque solamente se hacía en un solo lugar, después, Sí, después afortunadamente se multiplicaron los lugares donde lo hacían, los laboratorios, los testeos, sí. pero todavía habría que acelerarlo muchísimo más, a no ser que llegue estos test que son mucho más rápidos, ¿no? Esta pandemia, Pimpi, entre otras cosas no deseadas, ha dejado al descubierto el sistema de salud débil que teníamos, que tenemos. Tenemos, Es decir, claro. la falta de preparación, la falta de laboratorio, los médicos más remunerados, la falta de equipamiento adecuado. Es decir, nos ha desnudado desde el punto de vista sanitario, como uno lo ve permanentemente en los diarios, en las publicaciones. Hoy vi, por ejemplo, que un grupo de médicos en un hospital se sacaron los ambos y lo pusieron colgados diciendo estamos totalmente desprotegidos. De hecho, han muerto de trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, una Mucho, cantidad razonablemente importante. un Muchas porcentaje veces importante. porque no tienen el equipamiento de protección personal adecuado, porque es muy caro, Es muy muy caro. caro. Y Claro. además, como corresponde, siempre hay gente que especula, y lo que empezó valiendo tenía un valor al comienzo de la pandemia en marzo, ahora se ha duplicado, está triplicado el costo. Claro. Hablemos del barbijo, de las botas, Los de los delantales, los médicos, delantales. el Claro, delantal. el costo en salud es impresionante de aumentar. Hay, esos delantales descartables que uno ve de color celeste que usa el personal, Sí, sí. valen 130 pesos cada uno y se Una sola utilizan vez. mejor y se tiran, una Y se sola tira. vez y se Y se tiran. tira. Claro, Los claro. barbijos lo mismo, Lo las mismo. botas, las copias, es terrible, el gasto es impresionante. Pero bueno, son sistemas de protección necesarios para proteger al personal que esté en contacto Por con gente supuesto. enferma, ¿de acuerdo? Sí, Entonces sí. hay que hacerlo. Y de hecho nuestro municipio en Capitán Sarmiento lo ha hecho. Y ha generado un gasto Un exorbitante, pero lo ha Claro, hecho. Lo ha claro. hecho, lo está haciendo. Y lo Y el sigue haciendo. personal entonces se siente seguro. Claro. Es decir, nosotros en Capitán Sarmiento se adoptaron todas las medidas precautorias, que las regulaciones han indicado que había que hacerlo, entonces la gente está tranquila, está segura. ¿Mm? Gafas, protección de la cara, esos cosas transparentes, los barbijos que son de distintas categorías, los que están en terapia tienen unos que se llaman N95, que filtran el 95% de las partículas.
El reto personal son los barbijos quirúrgicos, pero todo vale, 80 pesos, 100 pesos. Los quirúrgicos valen más de 1000 pesos, pero esos se pueden reutilizar. Pero los quirúrgicos, 100 pesos cada barbijo. Entonces, es un descomunal gasto diario de dinero que está haciendo el municipio, pero para protección del personal, cosa que está correcta, ¿no? Es lo correcto. Y en lo personal, pues, vos decís, por ejemplo, vos podés ir a visitar a tus nietos o a tu familia, pero vos podés portar en esto que decís de los delantales y todo eso, vos deberías cuidarte o cómo es el tema. No, O yo te tengo que utilizar, desinfectás, dale, sí, lavado, el distanciamiento social, distanciamiento, es decir, la separación. claro. Ahí se colgó, pero está bien, porque va a aparecer, ahí está, dale. El distanciamiento, el lavado de las manos, el cubreboca o barbijo, todo eso es una... Entonces, por más que yo no contagio ni me contagie, lo hago por razones preventivas, porque la persona interlocutora Claro, es que no la contagia. exacto. Se ha determinado que el contagio no es porque alguien me toque a mí que esté enfermo y yo en la ropa lo poseo, no es así. Fundamentalmente el contagio no es en los negocios, no es caminando, no es ni haciendo un deporte. Fundamentalmente es por la reunión social. Esa reunión social, ese asado que uno come, esa toma de mate juntos, Que estás ese mucho tiempo abrazo. juntos, claro. Exactamente, esa es la causa fundamental. Y aparte de eso hay gente que no tiene el nivel de responsabilidad que corresponda. Entonces me ha ocurrido ver gente que tendría que estar aislado porque sabe que fue positivo, no tiene síntomas, y a los 10 días, antes de los 14, todavía está contagiando y se siente bien, y ha ido al banco, al cajero automático a sacar plata. Entonces, Claro, es esa irresponsabilidad es terrible. una responsabilidad Ahí es total. donde se genera una ola de contagios, ¿está? Claro. Es decir, eso es lo que hay que acudir a la responsabilidad personal. Porque él puede decir a mí, yo estoy sano, soy joven, no me hace nada, pero puede contagiar a otra persona que convive con el abuelo, con el padre o con el tío. Claro. Es una idea. Y la convivencia, por ejemplo, el caso tuyo con Liliana, con tu señora, es normal, o sea, a ver, si ustedes están solos, como yo con Adriana, Sí, pero sí, digamos, si en una familia, si uno se sí. lo agarra, hay que, y lo tiene, está probado que lo tiene, la familia se la testea o también queda en cuarentena o cómo es el tema. Bueno, el tema es así, precisamente para evitar la dispersión de la enfermedad. Cuando se detecta una persona, supongamos que alguien trabaja en granja, que acá nos ha ocurrido, y se enfermó, le hicieron el testeo, automáticamente cuando se sospecha por los síntomas, se lo aísla a él y a toda su familia, a él, la esposa, los chicos, todos, están aislados. Sí, Se hace el testeo a la persona que se sospecha porque tuvo síntomas. sí, 3, 4, 5 días después viene positivo, están todos aislados, sí. permanecen todos aislados hasta Todos completar en los 14 cuarentena. días, todos aislados, porque se sospecha con altas posibilidades de que las integrantes de la familia también están Y sí, contagiados. sí, Cuando al conviven. comienzo, cuando al comienzo se hacía el testeo a todos los convivientes de la familia, cosa que ahora no se hace porque faltan insumos, Exacto. se veía que de una familia, por ejemplo, de un matrimonio con 3 chicos, Por se ejemplo. contagiaba el hombre, Sí, contagiaba a la esposa y a sí. uno o a 2 de los 3 chicos, no todos. No Sí, la todos. mayoría de los integrantes de la familia, pero no todos, ¿eh? No todos, claro. Claro. Eso no se sabe por qué ocurría así. De todas maneras, el aislamiento de todo el grupo impedía la propagación de la enfermedad. Gracias a ese control estricto, en Sarmiento tuvo la situación siempre controlada. Claro, claro. Hoy en día el protocolo establece cuando una persona da positivo, los contactos estrechos, que sería la familia de ese positivo, se lo considera positivo desde el punto de vista de la pandemia. Entonces tiene que estar 14 días aislado. No 14 se lo días. hisopa, pero desde el punto de vista regulatorio, epidemiológico, es como si fueran positivos. Están todos aislados. Parientes que están aislados, cuando pasa esto que decís vos, los 15 días como si hubieran tenido hubieran sido positivos, después se los considera también que son, Recuperados. claro, recuperados. Se los considera recuperados desde el punto de vista epidemiológico, pero esa gente no va a la estadística, Pimpin.
No, Nosotros en Capitán Sarmiento cargamos en la estadística, lo que vemos en la plaquita no, por diaria, supuesto, no, lógico, sí. solo los que dieron positivo por la PCR, Claro. no a los convivientes. Por lo cual hay una cantidad de gente que padeció el virus, pero no lo sabemos. Ahora, también Claro. se determinó que a los 14 días deja de contagiar. Al comienzo de la enfermedad, a la persona que estaba positivo, a mí, para darme de alta a los 14 días, me hablaron de la RT y me dijeron, tiene que hisoparse de nuevo. Bueno, me iban a hisopar de nuevo y después me dijeron, no, se considera que he estado de alta sin hisopar. ¿Por qué Sí. eso? Porque se vio que había personas que seguía dando positivo a la PCR 14 días después de haber comenzado, 21 Sí. días después, Sí. 28 días después. Es decir, puede seguir dando positivo porque quedan restos del virus. Y esa PCR es tan sensible que detecta un resto del virus en el cuerpo, pero ya no contagia más. Claro. Conclusión, desde el punto de vista práctico, una persona positiva, a los 14 días, tomando como día 1 el día que se hisopó, ese es el día 1, no el día que se hisopó. Sí. Tampoco el día que viene el resultado. El resultado puede demorar 3, Sí, 4, 5 días, no para, importa. claro. Día 1 cuando se hace el hisopado. A los 14 días está dado de alta desde el punto de vista epidemiológico, Está sin bien. necesidad de repetir la PCR. Está. Y con respecto a las vacunas, bueno, más habría que hablar de la Oxford famosa, que es la que, digamos, aparentemente se va a utilizar en la Argentina, que es una de las que está más avanzada, hay muchas, ¿no? Pero de que con respecto a las vacunas, ¿vos qué idea tenés? Se habla de noviembre que la podamos tener, eh, digamos, Ojalá. para noviembre, diciembre, por ahí, O primeros meses del año que viene. claro, Porque algunos hablan del primer trimestre del año que viene, exacto. sí, es lo más probable. Hay un proceso biológico, Pimpi, para que la gente sepa. Es como si yo planto un árbol hoy de limón y quiero que me dé fruta a los 3 meses. Ah, Es imposible. sí, sí, Hay un proceso que hace la planta hasta que crece, se arraiga y bueno. Con las vacunas pasa lo mismo, es un proceso biológico y hoy en día se aceleró muchísimo, porque hubo vacunas que se han estudiado durante muchos años. Hoy, ah, gracias a la tecnología y a la cantidad de dinero que están invirtiendo los países terrible. para lograr, se aceleraron los tiempos, pero hay pasos que cumplir. Por ejemplo, esa famosa fase 3 es inyectar en distintos lugares del mundo a miles de personas y hacer el testeo y esperar si hay consecuencias negativas para el organismo. Porque una Claro, vacuna no solo no ve que quiere que produzca anticuerpos, sino que no ejerzan elementos negativos, que no negativo, traigan claro. consecuencias. Claro. Todo eso es un tiempo que lleva el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y lo que se habla también es de que van a ser primero para para la gente que Las está, personas más para los médicos y las enfermeras, y las personas vulnerables, Pimpi, y las los personas mayores de vulnerables. 60 años, los que tienen otras patologías, sí, esos van a Ah, ser los primeros, los primeros. con toda lógica, digamos, Y ¿no? con toda Los lógica, trabajadores de porque la salud, la policía, las personas mayores de edad, los que tienen otras patologías, esos van a tener prioridad, los que están obviamente. al frente de batalla, en el frente de batalla, digamos, y los joatos como yo, Bueno, no, las personas los que vulnerables, estamos está medio bien. podridos, digamos. Porque bueno, es lógico que la vulnerabilidad es diferente y entonces hay que priorizar a esa gente. Y sí. Y sí, porque yo ya estaba pensando que iba a estar más o menos un año más acá adentro, ¿viste? Yo la estoy pasando Es todo un fenómeno, tema. pero. Todo un tema. Cuando uno sabe que la vida se va acortando, estar mucho tiempo adentro te trabaja la cabeza. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, por suerte, bueno, vos me conoces también bien que en el caso mío personal, yo soy muy hogareño, muy casero y entre mis libros y mis cosas, la voy pasando bien. Y ahora con esto, más, Me ¿no? alegra, me Me- alegra. Yo realmente nunca estuve tanto tiempo adentro como cuando me aislé y en total estuve 19 días. Pero el Ajá, decimocuarto, decimoquinto día de estar aislado, llevaba ajá. 10 días desde que me hisoparon, ya sabía que era positivo todo, estaba bien. Llegó un momento que se me hacía intolerable el encierro. ¿Eh? Ah, Me mira. complicaba. Sí, sí. Se me Mira. complicaba, porque no podía salir, quería, no podía. Es complicado, y por más que uno tiene una casa, tiene patio, distinto de la gente que vive en un monoambiente, en un lugar chiquito, oscuro, no tiene sol, Sí, es sí. complicado.
vos tenés parrilla, tenés la pileta, bueno, no se puede usar, pero tenés un Sí, lugar. pero bueno, uno tiene otra movilidad que una persona que vive en un lugar Y como un seguro, departamento. tengo uno de mis hijos que está en Buenos Aires, que está en un departamento Claro. Ah, con dos chicos grandes, y bueno, mi hija también tiene una casa y no puede salir de esa casa, no puede salir. exacto. Es un tema, ¿eh? Llevan Este, 5 meses sin salir, porque están sí. en un complejo donde los porteros no dejan salir. Porque hay otro Ah, tema que es que los porteros tienen un poder en este momento. Le voy a sí, contar a un periodista que fue a visitar a un amigo y que no, señor, a este edificio no puede entrar. Eh, el portero se mirá. prohíbe la entrada. Escuchame. Pues sí, flaco, Sí, no. Pero sí, bueno, sí, es de terror. sí, Bueno, es así. Es así. Sí, bueno, un caso que lo agarraron a trompadas a un portero que salió en la sí, sí, televisión, ¿no? Que sí, sí, sí. se le fue la mano al tipo. Este, Aprovecho también, Pipi, la posibilidad de que la gente sepa que nosotros en Capitán Sarmiento, afortunadamente, estamos bien desde el punto de vista epidemiológico. En este momento, a mediados de agosto, tenemos 113 casos positivos, pero nunca hubo un desborde, nunca hemos estado descontrolada la situación, siempre fue controlada. Y en el sector de aislamiento hemos tenido 2, 3, 4, máximo 6 personas simultáneamente, pero estamos preparados para tener más cantidad, pero nunca nunca lo logramos. claro. Y el virus está circulando en la población, claramente que está circulando, pero Sí, gracias al trabajo de los médicos y las enfermeras que detectan y cuando lo aíslan inmediatamente, se impide que se haga un contagio rápido de mucha gente al mismo tiempo, que de eso se claro. trata. Si nos Ah, vamos contagiando de a poco, en forma ordenada, está bien, sí, sí, seguro. Es controlable. exactamente, Se controlada la puede, situación. se puede pasar bien. De hecho, hay, por lo que se ve, hay una... porque antes estaba en el famoso AMBA, o sea, Capital y Gran Buenos Aires, estaba la gran cantidad. Pero después se pasó a las provincias, inclusive a los pueblos, ¿no? A la Pero, ciudad. Pipi, No, claro, yo hace 20 días atrás, un día, me dicen, en Pergamino había 7 casos, una ciudad que tiene, no sé, 200.000 habitantes, no había exacto. nada. Nosotros teníamos ya 50 casos. Pergamino tenía 7 y están contentos. ¿Qué es eso? El pan para hoy, hambre para mañana. Porque No, el ingreso del virus empieza a tener 20, 30 casos por día positivos. Ahí es el problema. Yo estuve seguro. hace una semana en la clínica Pergamino, estaba totalmente sin trabajo, sin nada. Retrocedieron, cerraron a toda la gente nueva por temor. Porque si se te enferman 40 o 50 por día en Pergamino, sea Pergamino o lo que fuere, te va a desbordar en 15 días, desborda el sistema sanitario. Claro, Esa es porque la de hecho actividad. hay de un contagiado, por ahí rápidamente se contagia, de hecho se ha comentado, ¿no? No sé en qué provincia que entró uno y se multiplicó Así terriblemente. es así. Explotó, por ejemplo, De Jujuy, uno se contagian, de 3, de 3 se contagian 9, de 9 27 y de 27 multiplicado 27 por 3 y en 10 días tenés una impresionante suma. una explosión Claro, infernal. De hecho, bueno, los exactamente. camioneros que tienen que ir, que Sí, son gente con mucho coraje, ¿no? No hay que sí, sí. atacarlos por eso, pero son los que muchos distribuyen el tema. Bueno, pero vos fíjate que había muchas provincias, muchos lugares que no dejaban entrar. Claro, Y eso es disparate. una cosa totalmente sin sentido. Porque una cosa es controlar la situación, otra cosa es prohibirlo. Porque vos prohibís, ¿cuánto tiempo prohibís que ingrese? A ver, una Imposible. semana, 10 Y días, sí, sí, un mes. sí, En algún momento, cuando se empezás a queda ver, desabastecido la población de lo que sea, de harina exacto. o de lo que Claro. quiera. Ahora, pensemos nosotros, a nivel nacional y provincial, no tanto municipal, que nosotros tuvimos la suerte de tener un intendente que rápidamente entendió la situación, un comité de crisis que lo hizo El bastante comité bien de y crisis acá se formó fantástico. rápidamente fuimos abriendo la economía y la circulación de la gente, rápidamente. Pero en lugares donde estuvo muy cerrado, cuando no había problema, estaban todos cerrados, no se podía hacer nada. Empezaron a ocurrir los problemas, empezaron a ocurrir cada vez más y cada vez más, y por presión de la gente y por necesidad de trabajar y por lo que fuere, se abre más. En este momento, es, digamos, supuestamente el pico y están abriendo todas las actividades. Es Exacto. paradójico, Sí, es sí. paradójico. Parece ¿Mm? de loco, ¿no? Porque, Sí, sí, es paradójico. Aparte de eh, actividades que están restringidas, voy a decir, ¿qué sentido tiene que los bancos trabajen como trabajan? No, ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que instituciones de servicio público como EDEN estén cerrados? ¿Qué sentido tiene que el IPS
este instituto de jubilados, el ANSES, también trabaja en la media máquina. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que los colegios estén totalmente cerrados? Porque vos podrías empezar a funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que la educación es fundamental, los chicos tienen poco peligro. Entonces habría que hacer una discriminación. Aquellos chicos que viven con su papá, su mamá, gente joven y sana, ¿cuál es el inconveniente que no empiecen a ir al colegio? Yo me lo pregunto, ¿no? Sí, no, Ahora, no, no. la criatura que vive con el papá, la mamá, el abuelo que está con problemas, ahí habrá que tener una precaución especial. Claro. Habría que ser con inteligencia, quirúrgicamente, digamos, Exacto, caso, y quirúrgico, no está bien. indiscriminadamente. Y Claro, no, porque el daño es para todos, pero claro, podría ser distinto. A esta altura podría ser distinto. claro, claro, claro. Además, si abrimos una actividad, supongamos, Pimpi, y vos decís, yo no estoy de acuerdo, no lo hagas, porque cuando nosotros abrimos, pero se permitió jugar a la quinela, tengo como ejemplo, porque una señora dijo, no puede ser que permita a la quinela, señora, no vaya, Seguro, no vaya, si no es seguro. obligatorio. Sí, sí, ¿Me sí. Lo explico? mismo que la Entonces peluquería, vos, por decir, la peluquería, por o abrimos ejemplo. la autorización, digo, vamos a caminar de 12 a 4 en un lugar determinado. Y decía, no puede ser, se van a contagiar. Pero no vayas vos, si no te gusta, ¿no? Estás en su derecho. Claro. No es Pero obligatorio hacer. si es como decís vos, sobre todo ir a caminar, es absurdo, porque como decís vos, la distancia adecuada y, Y y al todavía aire libre, cuando uno camina en el aire libre, se ve que las posibilidades de contagio son excepcionales. claro. Pero fíjate que los otros días un remero hasta lo presionaron Ah, con un sí, helicóptero. disparate. Eso. Esto Eso. demuestra lo bobo que es nuestro Estado. Un Estado bobo tenemos. Un Eh, Estado bobo. Está clarito eso que es un Estado bobo. sí, No sí. se demostró contagio en los comercios, aunque hubo gente del comercio que atendía o cajeros contaminados, eso no enfermaron a la gente. Claro, El contagio básicamente es por reuniones sociales, básicamente. claro, O en lugares de trabajo, por ejemplo, que se les pide que no se junten en el vestuario o en el comedor y sí lo han hecho. claro. Es decir, social, no laboral. Social, exacto, exacto. Sí, sí, no, no es por donde están trabajando, sino porque están comiendo juntos y ese Exacto. tipo de cosas. Bueno, en granja También, pusieron toda una separación, 1,5 metros, una silla de la otra, pusieron separadores, todo, y los chicos se juntan y comen todos juntos. claro, sí, bueno, echa la ley, echa la trampa, somos de vivo los argentinos, somos unos piola bárbaros, ¿viste? Por Parece eso, somos transgresores, Pimpi. por naturaleza ya, porque como la estamos con Por alambre. eso, fíjate ahora que hablamos transgresores, por eso en Alemania, una cuarentena mucho más suave que la nuestra, los alemanes muy obedientes, hicieron las cosas como el gobierno recomendaba, y la cantidad de contagiados fue mucho menor en proporción. Hay que hablar de contagiados cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes, Por para llevarlo a supuesto. escala. ¿Está? Exacto, sí, 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 sí. Claro. Bueno, en Alemania hubo mucho menos contagiados. Uruguay mismo, que está acá al lado. Uruguay es terrible, qué bárbaro Uruguay, ¿no? Sí, Porque la prolijo en disciplina de todo, la gente, es la disciplina de la disciplina de la gente, Pimpi. ¿eh? Yo escuché al presidente uruguayo cuando dijo, nosotros apelamos a la responsabilidad, le explicamos bien todas las cosas y lo dejamos librado. Y la gente se ha comportado bien. Aislamiento, distanciamiento social, lavado de las manos, todo lo que ya sabemos, y lo hacían, y el contagio ha sido mínimo en relación al número de población, ¿no? Y la cuarentena fue mucho menor que la nuestra. Claro. Menor en tiempo y menos rígida, menos extrema. Son mucho más prolijos. Yo siempre me acuerdo, y a vos te va a haber pasado también, estar en Montevideo, me acuerdo que me llamaba la atención cómo paran, por ejemplo, los autos en la esquina para dejar pasar a los peatones. En Buenos Aires o en cualquier lado lo apuntan al peatón, Sí, por arriba. sí, estamos lejos. Culturalmente estamos lejos, la verdad que sí. Es un problema Culturalmente los cultural. uruguayos son fantásticos, son muy prolijos en ese sentido. Sí. Bueno, se nos Pero está bueno, yendo por mucha eso digo, gente, ¿no? A Uruguay. sí, la pandemia nos ha desnudado como sociedad, nos ha desnudado el sistema sanitario, han dejado al descubierto falencias que teníamos, y nos han dejado al descubierto falencias como nosotros, como sociedad también. Claro, claro. Eso es ser transgresores, de no hacer caso, de quedarnos vivos. Bueno, se pensó en autorizar a que vayan a pescar, por ejemplo, y me dijeron, mira, por más que no autoricen, hay un campo acá que tiene un río, cobran la entrada y van decenas de personas, se comen los asados y van a pescar. Entonces, Digamos, claro, claro. Sí, 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 contra sí. eso no hay manera. Sí, sí, se van a un asado, o lo que decías vos de los mates, y toman el mismo mate, ¿no? Hacen como antes, Sí, porque sí.
como se hizo Sí, toda sí, la sí. vida. Bueno, hay contagio, hay contagiosidad Disparate. alta. Sí, sí, ahí es alta la contagiosidad. Che, ¿qué me decís de esto que ha pasado último, del autazo o el caravanazo o como le querramos Bueno, llamar, esto, en el país y en Sarmiento también, ¿no? Sarmiento, esto en mi opinión así, primero creo que las instituciones están en riesgo, están pasando cosas muy serias en el país, afortunadamente no en Capitán Sarmiento, pero uno ve el tema de la seguridad es fundamental, Sí, el tema de que hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido sus ingresos, hay una alta emisión, es decir, muchos problemas. Y en este contexto complejo, uno ve que el gobierno está trabajando para modificar la justicia, lo cual es un disparate desde todo punto de vista. desde todo punto de vista. Y Totalmente ese de acuerdo. disparate, cuyo único objetivo es tratar de protegerla a Cristina y su gente, Y sus que ha secuaces, sí. cometido delitos, y si no los cometió, para eso está la justicia, para decir no los cometió y liberarlos. Claro. Pero bueno, han liberado presos, lo han liberado a Vudú, vicepresidente, condenado, no es que se sospechaba, condenado. Ante esa situación de extrema gravedad, estamos perdiendo el país, la república estamos perdiendo. La república significa 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Están perdiendo, estamos perdiendo eso. Y si perdemos la república estamos en un grave problema. Yo realmente estoy muy preocupado. Porque hace 8 meses hablé un día con una chica de Venezuela, que está viviendo acá en Sarmiento, que dijo textualmente, hace 3 años, 4, cuando estaba muriéndose Chávez y venía Maduro, nos decían que nosotros íbamos camino a Cuba, en Venezuela, y nosotros nos reíamos. La chica me dice, nosotros camino a Cuba, por favor. Bueno, dice, y nos pasa lo que ustedes ven que pasa. Entonces en Argentina vos decís, van camino a Venezuela y te dicen, no, no, a nosotros no, tengan cuidado, dijo la venezolana. Y eso es como una alerta, porque ella vivió la transición y se fue de Venezuela. Entonces, ante la magnitud de esto, lo que nos está pasando como sociedad, es que la sociedad se involucre, a mí me parece espectacular. Es una nueva circunstancia. Y yo creo que debemos dejar de ser habitantes de este país pasivos, viendo la tele, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, algunos viviendo en carne propia en la seguridad, empezar a ser protagonistas. Ese protagonista, eso, participación activa en la calle. Es una cosa que la Constitución prevé. Así que a mí me puso muy contento ver, dentro del dolor que me da la circunstancia que estamos viviendo como sociedad, que la sociedad se empieza a participar. Me parece que es muy bueno eso. Sí, sí, por supuesto. El tema totalmente de acuerdo. El tema de la justicia es espantoso. Realmente en este momento que están sucediendo todos estos problemas, ¿no? Sanitarios básicamente y económicos también, porque como decís bien, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, hay que resolver muchísimos problemas. Mucho antes que ahora apurarse a meterse con la justicia, y que además va rápido para el lado de la reforma constitucional. Sí, 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 Empezando sí. por la justicia, que ya está mucho en manos del Poder Judicial, como decís vos, los 3 poderes para hacer la República, que le hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que ahora que es una locura que quieran solucionar ahora el tema rápidamente, además, cuando ni siquiera el Poder Legislativo se está reuniendo como corresponde, ¿no? Porque están como nosotros, con el Zoom. Y te cortan, te silencian o no. Exactamente. Es demencial, ¿no? Hubo un pacto Pimpi, dijeron vamos a tratar en el legislativo solamente las cosas que tengan vinculación con la pandemia, solamente eso. Y sin embargo no lo respetaron y están tratando problemas institucionales gravísimos como modificar la justicia por Zoom. Donde el otro día dijo un legislador nacional, le dieron 3 minutos para hablar, 3 minutos. Y al tercer minuto cumplido le cortaron el micrófono. Son una vergüenza. La verdad, una vergüenza. Pero bueno, es lo que estamos viendo. Por eso digo, la situación es complicadísima desde el punto de vista institucional y me parece espectacular que la gente se involucre. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que participar activamente. Estas son nuevas cosas que están ocurriendo en el país. Esto es propio de los países europeos, donde uno ve que la gente sale masivamente a la calle.
cuando hay una cosa que no les gusta, y de hecho, no digo que tenga que ocurrir acá, pero en algunos países esa salida a la calle de mucha gente tumbó gobiernos también. Es decir, por supuesto. llega un momento en que dice, bueno, pará. Pero nosotros vemos hoy, días después de ocurrido la movilización de la gente, que no les importa nada, porque se siguen con la comisión y aprobando cosas en el Senado como si no hubiera pasado nada. Es decir, que es una terquedad que yo la comparo con 2009 y con la 125, ¿no? Exactamente igual. De hecho, el diputado, hoy escuchaba el diputado Negri, un radical, que dice que estamos muy cerquita, esto es grave, tengan cuidado porque estamos muy cerca de la 125. Así, Sí, yo coincido. expresó, lo escuché. Es decir, si siguen apretando o sigue avanzando con esto, se van a tomar medidas, por otro lado, se van a tomar medidas peores que esta del banderazo, o como le quieras llamar. Sí. Sí. Lamentablemente uno ve también que estamos, como sociedad estamos divididos, ¿no? Están la gente que, digamos, defiende esta situación actual, algunos por interés, porque están siendo beneficiados de distinta manera, y otros por ideología, pero ideología, digamos, que es impenetrable al razonamiento, porque esto, que pensemos distinto me parece muy bueno, la verdad que es muy bueno, no tenemos por qué pensar lo mismo por todos los aspectos, ni mucho menos, pero tenemos que estar abiertos al debate, tenemos que pensar que nos enriquecemos del disenso, todo eso está perfecto, pero cuando uno es impermeable, dice, no, robó igual que Macri y que Cristina, ahí empezamos a entrar en un problema, porque robar, no sé si robó Macri o no, pero lo haya hecho o no, que vaya a la justicia, que haga denuncia, judicial independiente y que averigüe, investigue. No, que además, siempre que uno critica algo, en el caso de que Cristina robó o debido, o bueno, cualquiera de los mafiosos, los secretarios y toda esta gente, los choferes que tienen fortunas y qué sé yo cuánto, cuando uno sale con eso, hace un comentario de ese tipo, sí, pero Macri, no, entonces digo, no, pero yo estoy hablando de debido o de vudú que estaba condenado. No, pero Macri o qué sé yo qué, no tiene nada que ver, de chicha o limonada. Es decir, enseguida te sacan. No es, claro, niegan lo que hicieron y dicen, lo contraponen con otro. Y no es así. Tendría que investigarlo absolutamente a todos. Absolutamente. Sí, por supuesto. Si Ahora, Macri leo hoy que descubrieron 1.400.000 dosis de vacuna antigripal que estaban vencidas. Es una barbaridad que ocurrió durante el gobierno de Macri. Evidentemente hubo alguien responsable de eso, que haga la denuncia penal y que pague las consecuencias como corresponde. A mí no me importa si es de Macri o no de Macri. Está mal lo que hicieron. Un desastre como funcionario. El responsable de eso debe pagar por eso. Por supuesto. Entonces acá hay que analizar los hechos, no de qué ideología es quien cometió el delito. No me importa qué ideología tenga. Delinquió, es un delincuente. Delincuente debe ser procesado, debe ser juzgado, debe ser condenado. Por una justicia, que es la que estábamos diciendo, libre, independiente, que no esté a favor de un lado o del otro. Exactamente. No. Bueno, este es el país que uno quisiera tener. Lamentablemente los políticos hace mucho tiempo, más de 70 años de la época de Perón, descubrieron que manejando la justicia tiene un poder adicional al del poder ejecutivo. Exacto. Perón dijo, yo lo recuerdo perfecto en el año 1954, cuando ya estaba en sus últimos tiempos de una dictadura feroz que tenía Perón, y dijo una frase terrible. Dijo, a los amigos todo, y a los enemigos ni justicia. Ni justicia. Ni justicia. Frase tremenda. Ya estaba cooptado el poder judicial en ese momento. Y lamentablemente, como los jueces son argentinos, como somos nosotros, muchos jueces, no todos, ni mucho menos, pero sí muchos, lamentablemente, son permeables al dinero, al carpetazo, a la presión, a lo que fuere. Y un juez que pueda ser apretado por alguien no debería ser juez. Sí, seguro. Sí. O que tenga miedo, porque a veces los apretan. Lo mismo. Por dinero o porque te gatillo a alguien. Si tenés miedo, quédate en tu casa. No, sí. O porque tenés alguna manchita, no resistís el archivo y lo mismo. Es decir, siempre hay algún punto. No deberían ser jueces.
no que se dediquen a otra cosa, claro. Por Entonces, yo me río porque le preguntaba, mi hijo está viviendo en Suiza ahora de nuevo, y mirá, no hablábamos de este sabía. tema, Mirá. volvió a trasladarse de Miami a Suiza, sí, hace 10 días. Mirá. Y me dice, digo, ¿vos tenés idea de quién es el presidente suizo? Se reí. Nadie sabe el nombre. La mitad de Porque los suizos no saben, claro. funciona todo tan perfecto que nadie sabe quién es el presidente, quién es el diputado, quién es el juez. Todo funciona como tiene que ser. Lo que tiene que decir que es aburridísimo. Así, totalmente. No pasa Es nada. así, que muy aburrido, sí, obviamente. Bueno, Eso, en serio, entre comillas, en serio es muy aburrido. Por sí, lo que sí. me han No, no, contado, yo no estuve en Suiza, pero me han contado gente que vivió en te Suiza. garantizo. Sí. Él se traslada de Miami. En Miami todo el despelote, la ola de los Dios, infectados, todo. nada Está menos que Miami. complicadísimo. Sí. Y va a Suiza y me muestra, sale a caminar por la calle a las 8 de la noche, que de verano todavía era de día. Y me dijo, es tan grande el silencio, tan grande el silencio, tan despacito van los autos, nadie toca bocina, nadie nada. Escucho la ducha del hombre que se está bañando en la casa. Qué fenómeno, qué fenómeno. Pero es aburrido, es verdad que es aburrido. Dicen que es aburrido. Porque Sí, sí. Adriana tenía una amiga Bueno, que... Sí, decime. mi yerno inglés, cuando vino acá en el 2000, 1999, empezó el desastre del 2000, 2001, y yo en pleno problema del 2001, la gente que iba a los bancos golpeaba, ¿te acordás de esa historia, no? Sí, sí. Entonces le pregunté, él tenía posibilidad de volver a Inglaterra. Y mi hija estaba trabajando en una empresa que también le ofrecían irse a trabajar en la misma posición a Londres. Ah, Y mi hija quería irse, y mi yerno no. Entonces le pregunté, ¿por qué no te querés ir vos que sos inglés y te quedás acá en el medio del caos? Y él me dijo esta reflexión que me parece interesante para que la gente escuche. Por 3 razones, me dicen. Primero, por el clima. En Inglaterra, en Londres, el clima es feo y es verdad. horrible, sí. Horrible. Llueve, nublado, llovizna, Llueve, sí, neblina. llovina, todo. Me dijo, segundo, por la calidez de la gente. Los También, ingleses somos fríos, también tiene razón, acá son cálidos, también tiene razón, afectuosos, exacto. le gustó muchísimo. Y tercero, me dice, porque allá la vida es aburrida. Vos nacés, crecés, estudiás, te recibís, sacás la hipoteca, tenés la casa, la pagás, trabajás, no te gusta el trabajo, cambiás y otro trabajo. Estoy igual. Claro. Terminás la hipoteca y te morís. Acá dice, todos los días no sabés lo que pasa. La adrenalina, dice, a mí me gusta eso. Sí, sí, sí. Lo que pasa que después, el otro día también veía un chiste que decía, no es eso, es una realidad, pero un chiste que decía que dice que uno que quería vivir para siempre. Entonces dice, bueno, vos tenés que ir, le dice Dios, le dice, bueno, vos tenés que ir a vivirte a la Argentina. ¿Pero por qué a la Argentina? Dice, porque ahí no vas a querer vivir para siempre. Me arrepentí de eso. Te Claro. vas a querer morir o Así que algo bueno, así. de todas maneras, hoy que hablamos de ese tema con mi hijo, porque ayer lo escuché, anteayer a Luis Brandoni, que dice que es duro el exilio, sobre todo cuando uno es expulsado, como fue el caso de él en el tiempo de los militares. Sí. Lo amenazaron y se fue. Dijo, es muy duro, uno sufre mucho el exilio, extraña mucho a Argentina. Y Ah, yo le pregunté a mi hijo que hace 20 años que uno está acá, y me dijo, realmente uno extraña mucho el país, sí. con sus más y con sus menos. Porque Mirá. usos, costumbres, nosotros tenemos cosas que no están en otras partes. No, seguro. Por ejemplo, en Suiza son muy fríos, la distancia es total. Él trabaja en un escritorio, en un lugar grande, tiene una persona a 1,5 metros del escritorio, otro escritorio, y Sí. le pregunta, che, dice, mandámelo por mail. No quieren. No ¿Y por qué? queda. Porque queda todo documentado. Él se ha Ah, levantado y dice, voy a tomar un café, hay un dispenser, ¿querés un café? No, nadie invita a nadie, es todo muy, muy frío, muy, muy unitario, ¿entendés? Eso se extraña mucho para el que está acostumbrado a algo distinto. Porque sí, vos estás sí. con 2 o 3 personas, te dan, che, ¿querés un café? Es distinto el trato. Y entonces uno lo Totalmente. extraña eso, porque está incorporado en nuestro ADN esa manera de ser, que para mí es muy linda, ¿no? Adriana tiene una amiga que ahora se fue, de Suiza, y eran muy amigas, muy compinches y han viajado juntas por el mundo. Y ella, estando en un aeropuerto, veían unos chicos que estaban sentaditos.
Entonces la amiga le dice, esos son suizos. Todos, porque después había todos otros chicos que estaban corriendo, etcétera, y son de madera. Los chicos son de madera, ¿viste? No, son muñequitos de madera, no hacen Sí. lío, no se portan bien, y qué sé yo cuál. No, no, Y así perfecto, se sí. educan y así siguen toda su vida, como Sí, decís vos. sí, toda la vida, sí, sí. Es Sí, una. sí, por eso, uno que no está acostumbrado a eso, extraña esto, el desorden. Venimos de los tanos, Pimpi. Bueno, el Los italiano sí, también. Los todo, españoles todo, también, los notaros más, también. pero Bueno, los tenemos españoles sangre tana y española fundamentalmente, nosotros como país, básicamente. nunca jugaron al timbre, al timbre raje, como era el que le llaman. Claro. Así que bueno, es nuestra idiosincrasia, eso se extraña, y la gente que se va del país, aunque se vaya por propia voluntad, eso decía Brandoni cuando dice a la gente joven que se está yendo del país, o que se ilusiona con irse, o que sueña con irse, yo Quiere le estar digo que lo piensen averiguando. mucho, no es tan fácil adaptarse. Dice, sin contar que según donde vayan, se sigue siendo un sudaca, que te Claro, discriminan, que también exacto. ocurre. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. También Lo- ocurre, no creemos que nosotros somos los reyes de la banana, que va a ser qué sé yo, que te van a decir, que va, vos venís de Argentina, que bueno, nosotros no tenemos buena imagen como país en este claro. aspecto, ¿no? Porque Mirá, nosotros vos somos muy sabés que cacheros. ahora que decís eso, brevemente ya se nos está acabando el tiempo, pero cuento algo con respecto a Adriana también. Recibimos un juez de gatos, ¿no? Un jurado, un juez de gatos, un gordo era. Y habían la FIF, ¿sí? Porque es igual que el fútbol, la Federación Internacional Felina, FIFE. Bueno, había venido el juez y a Adriana en ese momento la habían nombrado, porque para ser jurados hay toda una Sí, serie de etapas. Primero sos el claro, jurado nacional, después sos de Sudamérica, después llegás a internacional. Pero en un momento determinado la nombraron, le denominaban juez de ultramar. Entonces estábamos comiendo en la costanera, lo llevamos a cenar a la costanera, que me acuerdo, yo le decía, ese es el río de la Plata, eso no es un río, decía, oh, no, no puede ser río, sí, es el río, no podía creer el tamaño. Bueno, y entonces el tipo, le digo, yo no hablo inglés, entonces le digo a Adriana, decirle que por qué de ultramar, porque la federación es Federación Internacional Felina, ¿no? Como la del fútbol, del mundo. sí. Entonces, ¿por qué de jurado de ultramar? ¿De dónde es esto? Entonces dice, sí, porque ustedes están... Pero, ¿ultramar de qué? Ustedes, decirle que ustedes son de ultramar. Entonces le dice, en inglés, y el tipo empezó, se reía. Le digo, ¿ultramar con respecto a qué? ¿Qué son ustedes? ¿Los dueños del mundo? Le digo, todo se le repetía a Adriana todo, y el tipo, vos sabés que se mataba de risa, pero le hice abrir la cabeza, a tal punto que después se modificó esa cosa, por lo que decís Denominación, vos, claro. la denominación, por lo que decís vos, porque realmente somos sudaca y se lo hacen notar cada vez que va, bueno, ahora ya Adriana Sí, no va sí, más al mundo, pero se lo hacen notar terriblemente, ¿no? sí, sí, es correcto, sí, sí. Este, Somos medio marginales, digamos, para los europeos, y ¿no? Nos gusta o no nos tenemos, gusta, nos duela o no nos duela. Esa es la tenemos verdad. tantas posibilidades que no se puede creer que tengamos el país como está, ¿no? El país maravilloso que tenemos en todos los sentidos y qué pandemia nos agarró al margen del coronavirus que estamos como estamos, ¿no? Realmente Sí, porque es penoso. realmente yo creo que desde el golpe militar de 1930, que tumbó Irigoyen, ahí empezó la decadencia realmente Empezó, del país, en mi opinión. sí, Entonces exacto. ya llevamos 90 años, que no es poco, Sí, fíjense. sí, seguro. En el camino vino Perón y hizo un daño tremendo, por más que dio alguna cosa positiva, como mucho reconocimiento al obrero, a la clase obrera, mejoró su sueldo, el voto de la mujer, muchas cosas muy buenas, pero hizo Bueno, por muy malas. supuesto, bueno, el Entre desarrollo de ellos un país normal es ese, sí. el virus del populismo, entre ellos, ¿no? Y Sí. cuando a la gente le da a cambio de la nada, es un vicio que es muy difícil volver para atrás. ¿Cómo Y, volvés a hacer trabajar a la gente que hoy en día está cobrando sin trabajar? Yo te pregunto, ¿cómo haces?
¿Cómo claro. hacés con ese pibe que, digo yo pibe, esa persona que trabaja Son en una generaciones empresa, ya. ¿Eh? que está hace meses que no trabaja y cobra a fin de mes todos los meses el sueldito? Claro, Hay que tener una preparación muy grande y decir, no, yo quiero trabajar para ganarme la plata. claro. Porque yo, Luis Graciosi, aún enfermo, desde mi casa, seguía ejerciendo la dirección del hospital. Porque Ah, va en el espíritu de cada uno, en el sentido de la responsabilidad. Y lamentablemente eso uno no lo ve en muchos docentes que siguen el acatamiento de un gremio de los docentes que dice, quédense en su casa, no hagan nada y siguen cobrando a fin de mes. ¿Pero cuánto dura eso? Y bueno, sí, pensar en los chicos que no están recibiendo educación, pregunto yo. sí, sí. No reciben educación, por lo menos que diga a fin de año pasan todo. ¿Qué me importa? Pasan o no pasan. El tema es el conocimiento que tengan. O en la persona que trabaja en el banco, que trabaja una semana sí, una semana no. ¿Qué nivel de responsabilidad tenés para decir? Y genera un perjuicio enorme a los usuarios del banco. Pues yo como usuario lo he padecido, Pimpi. Tenés Claro, que pedir un turno para ir al banco. el turno, sí, sí. Son cosas, es increíble. Claro. Entonces, estamos sufriendo vamos a subir consecuencias enormes, porque la gente que no tiene el hábito del trabajo, le va a agarrar el vicio a esto de cobrar sin trabajar. Y no Claro. hay manera que un país se sostenga así. Y ahora se cierra también desde el Congreso, que es lo que estábamos hablando recién, a el Poder Ujú, Judicial, que está cerrado, ujú, que no tienen por ujú. qué estar cerrado, porque tienen que Bueno, por operar supuesto que como no. todo el mundo, todos quieren trabajar, pero esto como cobran y cobran muy bien, entonces Exactamente. se cierran. Pensemos, pensemos nosotros que un diputado dice, quédense en la casa, quédense tranquilos. Yo, si a fin de mes cobra su sueldito Ah, tranquilo, su sueldazo, va. claro, claro, claro. ¿Eh? Entonces, son cosas que hay una distorsión tan grande, no vive la realidad mucha gente, muchos Sí, sí, políticos. sí. Entonces, hace muchos años, digamos, de 1930 en adelante, se ha descubierto una casta de gente, pongo como ejemplo a Leopoldo Muró, que es radical, y vive la política él, la mujer, la hija, y todos viven de la política. Acá en Sarmiento tenemos ejemplos también que viven de la política. Sí, sí. Descubren vivir de la política, vive la política él, la esposa, el hijo, un nieto. Acá cerquita lo tenemos. Sí, sí. ¿Y qué nos pasa como sociedad? Entonces, cuando un grupo de gente ve que puede vivir a costa de un Estado bobo, porque es un Estado bobo, y otro grupo de gente trabaja y paga impuestos, y cada vez son mayor la cantidad de impuestos, pero hay un momento en que los que trabajan y pagan impuestos no mantienen al otro grupo de vivos que se viven de un Estado bobo. Mira, yo soy graduado en ciencias agrarias y como sabés me he dedicado toda mi vida al campo, ¿no? He administrado campo, he tenido campo y he administrado campo. Y la economía, la desazón que produce, las modificaciones, porque la justicia no es solamente para los corruptos, sino las modificaciones que hay en las leyes, que hoy se dice una cosa y después se dice la otra. Un momento cerraron la exportación de carne. Es inverosímil. Inverosímil, el tipo que dice, no, para que haya más carne, entonces te cierran. Entonces uno hace todo un. Yo hacía programas, normalmente en el campo, uno se programa a muy largo plazo toda la actividad que vas a hacer, ya sea agricultura o ganadería o ambas cosas, o lo que quieras. Yo tuve criadero de chanchos, tuve 40 hembras, que no es poco, es un criadero de chanchos importante. Tuve el criadero de conejos más grande que hubo acá en Capital Sarmiento, más de 1000 conejos, por decirlo. Que en aquella época el papá de tu amigo Petrati también tenía el criadero. Bueno, y las condiciones, cuando iban cambiando las cosas, hacía, por ejemplo, que el alimento balanceado que se utilizaba pegaba un golpe que te desestabilizaba completamente. Entonces, vos lo que manejás, por eso decís bien de los suizos o de otros países, que el tipo programa el criadero de lo que quieras, de chanchos, y vos tenés que establecer, vos decís, bueno, yo pongo tantas hembras, tengo tanto de esto, tengo todo esto, bueno, y la producción sigue perfecto, si tenés las cosas bien hechas, todo funciona, y todo funciona Sí, bien. Pero a mí me vino sí. una partida, por ejemplo, cuando las cosas estaban caras de balanceado, una partida
que me mató la mitad del criadero. Así venía porque claro, el alimento venía, como no podían venderlo al precio que debían o lo que fuere, le bajaban la calidad. Yo pensando que seguía igual, me mataron los conejos. Es demencial. Entonces vino uno y me dice, bueno, yo le doy lo reconoció un veterinario que vino de Ganávera en aquella época. Me lo reconoció y me dijo, bueno, le entregamos las bolsas de alimento. Pero los conejos me mataron la mitad del criadero. Después lo cerré, ¿viste? Es una cosa de loco. O sea, todo lo ciclotímico que ha tenido, yo soy, bueno, no quiero hablar de esto porque me agarro una calentura de loco, ¿no? Lo ciclotímico que tiene la producción en la Argentina. Los productores tienen Todo, sí. mandrake, y me imagino que todo. Pensemos en los que producen leche, ponen un tambo. Ah, La inversión enorme, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tuve? Sí, tambo, y todo. ahora estamos padeciendo problemas muy serios del tambo. Ya se está diciendo que va a haber desabastecimiento de leche líquida, fluida, y nadie hace nada. Está viendo que la UCA dice que va a haber 60% de chicos pobres para el fin de año, 6 de cada 10, y estamos pensando en la reforma del Poder Judicial. Parece una broma, un chiste. Solo para salvar a un grupo de gente delincuente o que están sospechados de haber delinquido. En lugar de defenderse como corresponde ante la justicia, quieren modificar la justicia que lo está juzgando. ¿Te das cuenta la situación grave que estamos atravesando? Yo atendí a tambos, Luis, en su momento nos dedicamos, especializamos en, cuando no sé si te acordás de Agrofeo, lo escuchaste hablar, Sí. bueno, estábamos especializados en tambos, nosotros producíamos, fabricábamos todos los ácidos detergentes para la limpieza, lo digo rápido, atendíamos alrededor de 100 tambos, alrededor nuestro. Hoy de esos 100 tambos, te diría que hay 7. Sí. A ese nivel, ¿eh? Yo atendía 100 tambos, nos íbamos para todos lados, yo recorría el país, ¿no? Vendiendo productos. Pero los que atendíamos concretamente, había 100 tambos que atendíamos nosotros, y resulta que quedan 7, queda la Elisa tenía 6 tambos, hoy tiene 2, creo, 2 y medio, 2. Claro. Por decirte, uno poderoso, ¿no? La Elisa uno dice, es poderoso, y por eso tiene espalda para mantenerse. Pero así Por como eso te eso, digo, en todos los aspectos que analizamos está pasando eso. El país se está achicando. Mientras cada vez hay más habitantes, en lugar de ser más habitantes que vivan cada vez mejor, tenemos cada habitante que cada vez viven peor. Y entonces vamos camino a una pobreza extrema, lamentablemente, que va a repercutir sobre todo, porque a mí no me gusta vivir en un país donde haya gente que le esté faltando cosas básicas. En toda sociedad hay gente que va mejor o peor, que trabaja más o menos, más preparado o no, pero que el país le ofrezca las posibilidades de trabajar. Y que no le cada va vez bien sea porque más, es pago. y cada Claro. vez más se va Pero no que es un creando. país que no da posibilidades de trabajo, que no tiene fuentes laborales. Y si pensemos en macro, a ver, una persona, usted dice, voy a poner una empresa en Argentina, en Uruguay o en Brasil. A ver, ¿dónde lo va a poner? Está claro. Está Por claro. ¿Por qué supuesto. van a venir a invertir acá? Que acá tiene inestabilidad jurídica, como decía, cambian las reglas de juego. Hacen una ley de trabajo desde la casa mal hecha, donde la persona puede trabajar desde la casa, pero si él quiere deja de trabajar de la casa. Entonces dijeron, un señor que yo tenía una empresa, alquilaba una oficina. Cuando estoy trabajando de la casa tengo 5 empleados, digo, desalquilo la oficina y me ahorro unos pesos. Y trabajan de la casa. Ahora, si uno de ellos dice, quiero volver a la oficina, tiene la obligación de volver. Entonces, hacen leyes por proteger tanto al empleado, son antiempleados. Pero ¿por qué cuando se habla de la economía negra, ya terminamos, la economía negra, que se abre los ojos así porque la economía negra que hay es como consecuencia de esto que estás diciendo? O sea, se ha protegido tanto que incluso muchísimos de los empleados no quieren que los blanquees, porque obtienen beneficios, por otro lado, que dicen, no me blanquees, porque me pierdo X cosas. Y además, desde ya al empresario o al comerciante o al que sea, lo que le saca al Estado, ¿no? Nosotros, el Estado impositivamente es brutal
lo que nos saca. Cosa que, por ejemplo, en Suiza, por ahí dicen que te sacan por ahí igual o más. Pero en Suiza, vos lo sabés bien, la educación Pequeña diferencia, Pimpi. es muy buena y gratuita. Pequeña diferencia. Sí, En Suiza, la persona que trabaja, en el caso de mi hijo, trabaja en una empresa, él es obligatorio que aporte a la jubilación. No le preguntan, es obligatorio. ¿Cómo acá? acá, ya. El empleado pone 10 pesos de jubilación por mes y el empleador, en el caso de mi hijo estoy hablando, ¿no es cierto?, pone 20. Eso va a una cuenta personal como eran las FJP acá en Argentina, que después le metieron la mano. Exacto. Sobre texto de solidaridad, todo eso. ¿Qué hace? Eso va a una cuenta personal de cada cual. Entonces, salgo de Suiza, voy a Alemania. Tengo un amigo mío médico que estuvo viviendo en Alemania 25 años y aportó en esas mismas condiciones. Cuando él decide venirse a Argentina, de esto hace 10 años atrás, le dice, señor, yo me voy a ir a vivir a Argentina. Le pregunto, ¿usted quiere jubilarse con la ley nuestra o se quiere llevar el dinero que es suyo? No, me lo llevo el dinero. Le devolvieron todo lo que había aportado más los intereses y con eso compró un pedazo de campo. Claro, claro. Así de simple. Pero él podía optar, cobrar la jubilación con lo que había aportado 25 años, la parte proporcional que le correspondía, o le devolvían la plata que había aportado. Pim. Sí, sí. ¿Entendés cómo son los sistemas serios? No, por supuesto. Acá, por contrario census, en la época de Cristina, antes de las elecciones, del 2011, antes que saque el 50 y pico por ciento de los votos, jubiló a 4 millones de personas que, como habían trabajado en negro, nunca habían aportado. Sí, Y hoy lo están padeciendo todos, porque no solo eso, sino también los que aportaron, y por que hoy en día supuesto, la jubilación se la están achicando. porque la Porque no sé caja si no, la no gente alcanza. sabe Claro, claro. que cada vez le pagan menos, cada Claro. vez menos. Es decir, Y destruyeron la plata de jubilaron a los las amas de congresos. casa, que por ahí está bien, pero hay que ver de dónde vas a sacar. Antes de hacer la ley, tenés que saber cómo me voy a abastecer de eso, ¿no? Como Pero cuando claro, nuestro presidente a actual Macri, dijo, sí, a Macri le rompieron la plaza de los dos congresos cuando hizo la uy, ley Dios, de jubilatoria, y esta gente le redujo a hoy en un 10% la jubilación de esa ley. Anularon la ley y por decreto. otra que el banderazo aquella vuelta, ¿no? Rompieron la plaza, estaba el tipo con el cañón ese que tiene la locura total. Qué Por sé yo. eso, tenemos Luis, una sociedad enferma. se nos fue el tiempo, lamentablemente, ¿Visto? vamos a seguir No, personalmente, por favor, ha pero sido un gusto, Pimpi. Espero que haya igualmente, sido de utilidad. igualmente Y que sigas bien, que guardate. sepa la gente, gracias, muy amable. Ahora sí, vos Muy me bien, podés venir a visitar, ¿no? Porque vos no me contagiás. no te contagio. Bueno, o me No, podés no te llevar a contagio. pasear, como me llevabas antes. Me Puede podés ser, un día de estos pasar te lo llevo. no, pasa que ahora vos estás laburando, pero en aquella época que estabas aburrido, Luis me pasaba a buscar Así por fue. casa y me llevaba a pasear me Ahora enseñaba el estoy pueblo. un poco más complicado, Pimpi. Sí, ya sé. Pero bueno, tengo Sí. solo 78 años y estoy trabajando. Así por algunos de 30 que no No, trabajan. nada. Fantástico. Luis, un Listo, un abrazo gusto, Pimpi. enorme, un gustazo y para Lo ustedes mismo. espero que la hayan pasado bien y que por Sí, ahí, aunque disientan de las cosas que decimos, pero son pensamientos, ¿no? Cada uno puede obvio. pensar como quiera, por eso vivimos en una democracia, por ahora. Así que será hasta la próxima a mi manera. Muchas Bueno, gracias. hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, gracias a vos. Chao.